Se realizó una operación de precisión el día 2 del actual, en la que personal militar detuvo a Valdemar Quintanilla Soriano, alias Adal, quien es identificado como el segundo operador a nivel nacional de la estructura económica financiera del grupo criminal Los Zetas. En el sombrío corazón de México, donde el poder se compra con sangre y el miedo se propaga más rápido que los susurros en la noche, una guerra hace estragos en silencio. Dos imperios, construidos sobre las espaldas de los condenados, chocan bajo el barniz de la civilización. Aquí, en medio de las tierras ancestrales, el cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas compiten por el dominio, no solo sobre el territorio, sino sobre el alma de una nación. Esto no es simplemente una historia de crimen, es una saga de supervivencia, traición y búsqueda inquebrantable de poder. Bienvenido al corazón de la oscuridad, bienvenidos al campo de batalla del CJNG y los Zetas. Entonces, antes de investigar por qué el cártel CJNG debería tener cuidado con los hermanos Zetas, conozcamos un poco sobre el CJNG y los hermanos Zeta por separado. El CJNG, Cartel Jalisco Nueva Generación, y los Zetas son dos grupos criminales infames con base en México. El Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, anteriormente conocido como los Matazetas, es un sindicato del crimen organizado mexicano con sede en Jalisco, encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El cártel se ha caracterizado por su uso agresivo de violencia extrema y sus campañas de relaciones públicas. Aunque el CJNG, particularmente conocido por sus varios tipos de actividades criminales, el tráfico de drogas, principalmente cocaína y metanfetamina, sigue siendo su actividad más rentable. El cártel también se ha destacado por canibalizar a algunas de sus víctimas, a veces durante el entrenamiento de nuevos sicarios o miembros del cártel, así como por utilizar drones y granadas propulsadas por cohetes para atacar a sus enemigos. A partir del 2020, el gobierno mexicano considera generalmente que el CJNG es la organización criminal más peligrosa de México y el segundo cártel de la droga más poderoso del país después del cártel de Sinaloa. El CJNG está fuertemente militarizado y es violento con otras organizaciones criminales. Tiene un grupo de operaciones especiales y otras secciones para tipos específicos de guerra. Su programa de entrenamiento de sicarios es estricto y profesional. El CJNG es el grupo criminal más dominante en el estado de Jalisco, pero el cártel también domina las operaciones criminales y de drogas en los estados de Nayarit y Colima, siendo este último un área importante para los envíos de cocaína sudamericana y precursores químicos desde Asia. Si bien este cártel es mejor conocido por sus luchas contra los Zetas y los Templarios, también ha luchado contra la resistencia por el control de Aguililla, Michoacán y sus territorios circundantes. Los Zetas es un sindicato criminal y organización terrorista mexicano, conocido como uno de los cárteles de la droga más peligrosos de México. Son conocidos por participar en tácticas brutalmente violentas de conmoción y pavor, como decapitaciones, torturas y asesinatos indiscriminados. Si bien se ocupa principalmente del tráfico de drogas, la organización también gestiona negocios rentables de sexo y armas. Los Zetas también operan a través de fraudes de protección, asesinatos, extorsiones, secuestros y otras actividades ilegales. La organización tiene su sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, directamente del otro lado de la frontera de Laredo, Texas. Los orígenes de los Zetas se remontan a finales de la década de 1990, cuando comandos del ejército mexicano abandonaron sus filas y comenzaron a trabajar como brazo policial del cártel del Golfo. En febrero del 2010, los Zetas se separaron y formaron su organización criminal, rivalizando con el cártel del Golfo. En un momento, fueron el cártel de la droga más grande y expansivo de México en términos de presencia geográfica, superando a sus rivales, el cártel de Sinaloa, el territorio físico. Sin embargo, en los últimos tiempos, los Zetas se han fragmentado y ha visto disminuir su influencia. A partir de marzo del 2016, Grupo Bravo y Zetas Vieja Escuela se han aliado con el cártel del Golfo contra el cártel del Noreste. En marzo del 2019, el congresista republicano de Texas, Chip Roy, presentó un proyecto de la ley que incluiría a la fracción del cártel del Noreste de los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo como organizaciones terroristas extranjeras. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, también había expresado interés en designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Sin embargo, dichos planes se detuvieron a petición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ahora profundizamos
profundicemos en el tema real, porque un sindicato criminal igualmente imprudente como el CJNG estaría atento a un sindicato criminal similar a los hermanos Zetas. El cártel del CJNG debe tener cuidado con los hermanos Z por varias razones. Número 1. Violencia y brutalidad. En primer lugar, el cártel de los Zetas tiene un historial de participación en tácticas violentas. Los Zetas alguna vez fueron la amenaza del crimen organizado más temida y violenta de México, aunque ahora son una sombra fragmentada de lo que fueron antes. Esta historia de violencia sugiere que los hermanos Zetas pueden estar dispuestos a emplear medidas extremas para mantener su poder y territorio. Aunque el CJNG es uno de los cárteles más jóvenes de México, se le considera uno de los más poderosos y violentos de México en la actualidad, si no el más poderoso y violento. El CJNG es conocido por su extrema brutalidad, que incluye torturar y matar a personas detenidas al azar por la policía. La guerra entre el CJNG y la resistencia fue especialmente brutal, con masacres, decapitaciones y numerosos secuestros en Jalisco. El CJNG llamó la atención a través de espantosos videos de ejecuciones y dejando partes de cuerpos mutilados en público, como advertencia a quienes iban en contra de ellos. Unidades del CJNG quemaron vivos a algunos de los Viagra de Los Vegas, que fueron sorprendidos durmiendo después de saquear casas y negocios en una masacre que fue negada por el gobierno y barrio bajo la alfombra. Los Zetas alguna vez fueron la amenaza del crimen organizado más temida y violenta de México. Ahora, el grupo es una sombra fragmentada de lo que era antes. Los Zetas son famosos por su participación en lucrativas actividades ilícitas, que van desde el tráfico de drogas, personas y armas de fuego hasta el robo de petróleo, el secuestro, la extorsión y la falsificación. Hasta 2015, cuando se desintegró en numerosas facciones menores, la OCJ dependió de un aparato paramilitar para luchar contra los OCJ, competidores y las instituciones militares y policiales en México. Aparte de su participación en mercados ilícitos, la notoriedad del grupo se deriva de su uso excesivo de una violencia espectacular y espantosa, y del hecho de que sus primeros 50 miembros fueron desertores del ejército mexicano. Algunos de los crímenes más infames cometidos por los Zetas incluyen las masacres de San Fernando en 2010 y 2011, y el ataque casino de Monterrey en 2011, y el arrojamiento de 49 cuerpos decapitados en Monterrey. El ejército mexicano encontró una fosa común con los cuerpos de 72 inmigrantes indocumentados. Según los informes, los Zetas interceptaron y mataron a los migrantes porque temían que fueran a ser reclutados por una pandilla rival, el Cártel del Golfo. Los Zetas interceptaron varios autobuses que se dirigían hacia los pueblos fronterizos, secuestrando a muchos de sus ocupantes. Luego ejecutaron a unas 193 personas en un rancho cerca de San Fernando en abril del 2011. Los Zetas llevaron a cabo los asesinatos sospechando que podrían haber sido reclutas del rival del Cártel del Golfo. En agosto del 2011, hombres armados afiliados a los cárteles de los Zetas prendieron fuego a un casino en la ciudad mexicana de Monterrey, matando a 52 personas. Fue uno de los ataques más mortíferos jamás perpetrados contra civiles mexicanos durante la guerra contra las drogas. Menos de un año después del mortal ataque incendiario del casino, Monterrey experimentó una vez más los horrores de la violencia del narcotráfico de los Zetas. 49 cuerpos decapitados fueron encontrados tirados en una carretera en las afueras de la ciudad, en lo que la policía cree que está relacionado con enfrentamientos entre los Zetas y los cárteles rivales de Sinaloa. Su líder, Miguel Ángel Z40 Treviño Morales, fue arrestado en 2013. Los Zetas estuvieron involucrados en 20 actividades criminales diferentes, dijo George Grayson, experto en los Zetas y profesor de gobierno de College of William and Mary. Dicho, extorsión, contrabando, tortura, posible extracción de partes del cuerpo humano, lo que sea, los Zetas lo hicieron. Entonces, en conclusión, es evidente que el cártel CJNG debería tener cuidado con los hermanos Z debido a su violencia y brutalidad. Número 2. Historia del conflicto. En segundo lugar, se han presentado incidentes de enfrentamientos y luchas territoriales entre los Zetas y el CJNG. Informes recientes indican que los Zetas y el CJNG están involucrados en una guerra territorial que ha causado el número de los Zetas disminuya. Esto implica que los Zetas pueden verse seriamente amenazados por el CJNG, y los hermanos deben tener cuidado con las posibles repercusiones si se cruzan con ellos. La guerra terminó con la victoria del cártel Jalisco Nueva Generación y la disolución del cártel de los Caballeros Templarios.
templarios. La guerra comenzó en 2010. Cuando la Guerra de los Zetas, la familia michoacana terminó con la expulsión o ejecuciones de operativos de los Zetas en los estados de Jalisco y Michoacán. El recién formado grupo ejecutor del cártel de Sinaloa, los Matazetas, más tarde llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, declaró la guerra al cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán y Guerrero. El CJNG ha sido conocido como los Matazetas o asesinos de los Zetas, lo que resulta su postura antagónica hacia los Zetas. Esto indica que el CJNG puede apuntar específicamente al cártel de los Zetas y enfrentarlo, por lo que es crucial que los hermanos Zetas sean cautelosos y estén atentos a las acciones del CJNG. Número 3. Expansión e influencia. Ambos carteles se han ampliado su influencia en varias regiones. Los Zetas han estado fortaleciendo sus redes criminales, lo que podría representar una amenaza significativa para el CJNG. El CJNG está ampliando su presencia e influencia en todo México. En cada uno de los estados donde opera el grupo, continúa explotando con éxito sus características definitorias, la flexibilidad para combinar una perspectiva militar con sus vínculos criminales históricos, un compromiso estratégico para involucrarse en conflictos preexistentes y la promoción de la retórica de los vigilantes a través de la propaganda. Por el momento, las recompensas que están en estrategia parecen superar los riesgos asumidos por el cártel Jalisco Nueva Generación y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes. El CJNG, al igual que los Zetas, ha sido conocido por su expansión violenta y agresiva, estableciendo presencia en 14 estados mexicanos en menos de una década. En 2015, el grupo cambió las reglas del juego cuando derribaron un helicóptero del ejército con un lanzacohetes, uniéndose a los Zetas para tomar por sorpresa al gobierno federal. A largo plazo, este tipo de tácticas pusieron fin a los Zetas. Hoy la mayoría de los líderes de los Zetas han sido neutralizados y el grupo se ha fragmentado. Sin embargo, el analista de seguridad Alejandro Hopp cree que cuando sus líderes caigan, el CJNG tal como lo conocemos terminará y solo quedarán fragmentos. Número 4. Extracción a Estados Unidos. Rafael Caro Quintero, un notorio narcotraficante, fue capturado en las mañanas de Sinaloa por marines y enviado a la Ciudad de México. La Casa Blanca había solicitado previamente la extracción de Caro Quintero, aunque en ese momento todavía se encontraba prófugo. Estados Unidos también solicitó la extracción de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z40, y Omar Treviño Morales, conocido como Z42, fundadores de los Zetas, considerado uno de los grupos criminales más sanguinarios de todo México. Estados Unidos y México colaboran periódicamente en solicitudes de extracción, y el gobierno de Estados Unidos está entusiasmado de aumentar la cooperación en materia de seguridad compartida en el marco del Bicentenario. La Cancillería mexicana dijo que a nivel bilateral hay un nuevo enfoque en las extracciones estratégicas para cada país. Para Estados Unidos, la propiedad está en los cabecillas del narcotráfico, con especial énfasis en fentanilo. Para México son las personas vinculadas al tráfico de armas y el desvío de fondos públicos. Todos los capos de la droga buscados por Estados Unidos están recluidos en cárceles mexicanas, excepto el Gato Villarreal, que todavía está prófugo. En casi todos los casos, las autoridades mexicanas y estadounidenses han intentado extraditarlos, hasta ahora sin éxito. Los juicios se han visto estancados por recursos interpuestos por la defensa legal de los narcotraficantes. El Cuini fue acusado por Estados Unidos en noviembre del 2013 de actuar en convivencia con el Mencho para importar y distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana en México, así como en Colombia, Guatemala, Ecuador y México entre 2000 y 2014, acusado de cometer asesinatos, secuestros, actos de tortura y sobornos a autoridades. Abigail González Valencia, identificada en la demanda como la líder de los Queenies, organización criminal aislada del CJNG, fue capturada en febrero del 2015 y desde entonces se encuentra encarcelada, primero en el penal del Altiplano, en el Estado de México, y luego en prisión de Oriente en la capital del país. Tras la captura de El Queenie, el gobierno mexicano emitió dos acuerdos favorables a su extradición, uno en 2016 y el otro en 2019. Sin embargo, ambos intentos fueron revertidos en decisiones de jueces federales. La penetración del CJNG en Estados Unidos ha disparado alertas de seguridad en ese país. Los hermanos Treviño Morales son similares a El Queenie. Tras ser detenidos, ambos han logrado bloquear sus extradiciones. El primero en caer fue Miguel Ángel Z40, entonces líder de los Zeta, en un operativo de la Aranda realizado en Nuevo Laredo.
Tamaulipas en 2013. Tras su captura, su hermano Oscar Omar Z42 asumió el liderazgo de la organización criminal. Ambos narcotraficantes fueron acusados por Estados Unidos en 2012 de conspiración para lavar dinero procedente de la venta ilegal de drogas en México, principalmente cocaína y marihuana. Los hermanos Treviño Morales, conocidos como Z40 y Z42, han sido acusados de lavar activos en Estados Unidos mediante actividades ilegales, como la compra de caballos de milla y apuestas en carreras de caballos. También son buscados por el FBI por ordenar el asesinato de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del cártel de los Beltrán Leiva. En 2015, la Policía Federal y el Ejército trasladaron a Omar Treviño Morales, Z42, luego de capturarlo en San Pedro Garza García, Nuevo León. El Marco Bicentenario, un esquema de colaboración bilateral que reemplazó a la iniciativa Mérida, tiene como objetivo proteger a las personas, prevenir delitos transfronterizos y perseguir redes criminales. Las acciones prioritarias para ambos gobiernos se definen como parte de este marco, que incluyen 3 temas generales: proteger a nuestro pueblo, prevenir delitos transfronterizos y perseguir redes criminales. La filtración de la Sedena revela indicaciones específicas para medir el avance de cada meta, agrupando como indicador el caso de las extradiciones en la persecución a grupos criminales. En 2021 hubo 43 extradiciones de México a Estados Unidos, la cifra más baja en los últimos 15 años. Datos del Departamento de Justicia muestran que las extradiciones se dispararon durante el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012, a un promedio de 98 extradiciones por año, casi el triple de las 35 promediadas por la administración de Vicente Fox, 2000-2006, bajo Enrique Peña Nieto. 2012-2018, el promedio cayó a 65 extradiciones por año. El énfasis en las extradiciones en privado ayuda a comprometer las declaraciones hechas en público. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, mantuvo una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, para finalizar la extradición de Caro Quintero, mientras que el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, pidió mayores extradiciones a acusados y criminales. La Embajada de Estados Unidos ha reiterado la importancia de cimentar el entendimiento bicentenario en acciones concretas, y el gobierno mexicano ha recibido la extradición de Carlos Arturo Quintana, el 80, líder del cártel de Juárez. Número 5. Antecedentes militares. Cuando era adolescente, Treviño Morales comenzó a trabajar para los Texas, una pandilla que realizaba actividades criminales en su ciudad natal de Nuevo Laredo. Se dedicó al tráfico de drogas, empezando por la venta minorista y el contrabando de drogas a pequeña escala. Su inglés fluido y sus contactos criminales en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México le permitieron ganarse la confianza del entonces líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. Cuando se unió al cártel del Golfo y a los Zetas, los Texas, la pandilla local para la que alguna vez trabajó, fue absorbida por los primeros grupos. Alrededor del 2005, Treviño Morales se convirtió en el jefe regional del Nuevo Laredo, luchando contra las incursiones del cártel de Sinaloa, que intentaba tomar el control de las rutas de contrabando en la zona. En 2006, el cártel del Golfo y los Zetas lograron derrotar a las fuerzas del cártel de Sinaloa en Nuevo Laredo, convirtiéndose en dominantes allí. Los Zetas comenzaron a expandirse hacia otras actividades criminales más allá del tráfico de drogas, traficando inmigrantes a los Estados Unidos, realizando extorsiones y secuestros, vendiendo CD y DVD pirata e imitando o matando a residentes que no cooperaban con ellos. En febrero del 2008, Lascano envió a Treviño Morales a matar a narcotraficantes rivales y tomar el control de las rutas del narcotráfico en Guatemala. Treviño Morales fue designado comandante nacional de los Zetas, un puesto tradicionalmente reservado para miembros de los Zetas con antecedentes militares. En esta posición, Treviño Morales tenía voz en casi todas las decisiones de los Zetas tomaban a nivel nacional, creando cierto resentimiento entre los comandantes de la vieja generación de los Zetas, quienes, a diferencia de él, habían estado en las Fuerzas Armadas Mexicanas antes de recurrir a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Tráfico de drogas. Treviño Morales actuó como guardián del cártel, cobrando un piso arancel en todos los territorios de la droga controlados por los Zetas. Controlaba la muy lucrativa Plaza Césped, el Nuevo Laredo, el otro lado de la frontera con Laredo, Texas. Sobornó e intimidó a funcionarios para ayudar a mantener el control y respondió a cualquier desafío de su autoridad o control con violencia brutal.
Bajo el liderazgo de Treviño Morales, los Zetas fueron considerados por la agencia antidrogas DEA como una organización criminal altamente sofisticada, avanzada y una de las más peligrosas que operaba en México y el hemisferio. Según se informan, se movía por México y América Central, reuniéndose a menudo con capos de la droga colombianos en la Ciudad de México, y mantuvo estrechos vínculos con varios políticos en la parte norte del país. En febrero del 2010, los Zetas se separaron y formaron su organización criminal, rivalizando con el Cártel del Golfo, tras la muerte de su jefe Lascano en octubre del 2012. Treviño Morales se convirtió en su sucesor y máximo líder del Cártel de los Zetas. El Cártel CJNG debe actuar con cautela al tratar con los hermanos Zetas, debido a su pasado violento común, conflictos territoriales y competencia. Tienen que extremar las precauciones porque el CJNG, también llamado Matazetas, ha declarado la guerra a los Zetas. A medida que los Zetas amplían sus fortalezas y sus redes, el CJNG enfrenta un serio desafío. Lo que está en juego aumenta por la posibilidad de que los Estados Unidos extradite a figuras importantes de ambos cárteles, ya que esto podía alterar el equilibrio de poder. La experiencia militar de miembros prominentes de los Zetas, como Miguel Ángel Treviño Morales, enfatiza la complejidad y la amenaza que representa el grupo. Al concluir este fascinante viaje por las profundidades del panorama criminal de México, queda claro que la rivalidad entre el cártel CJNG y los hermanos Zetas está aún más siempre que nunca. Es un complejo juego de ajedrez con mucho en juego y resultados impredecibles. Recuerde, en este mundo las alianzas son frágiles y el poder es fugaz. Esté atento a un espacio para obtener más información sobre el sombrío mundo de los cárteles. Hasta la próxima, mantente a salvo y mantente informado.